Uno de los temas que se reactualizó la semana pasada a raíz de la información de una disposición de la Corte Suprema que viene en realidad de hace algunas semanas atrás, casi un mes atrás, ha sido el de otra de las investigaciones originadas en la derivación de 80 millones de pesos por parte del gobierno provincial durante la campaña electoral anterior, que fueron destinados para la constitución de la Fundación Mujer Puntana, las Mujeres Puntanas, en un hecho que ha abierto dos causas, digamos, que están en la justicia federal, no en la justicia provincial. Una que ya se viene tramitando desde hace bastante, que es la vinculada con las faltas electorales, las faltas al código electoral, y la otra es esta otra cuestión en la que se analizan otros aspectos de la anormalidad en el otorgamiento de ese subsidio. Porque acá lo que se analizan son delitos de violación de los deberes de funcionario público, la malversación de caudales, un eventual fraude en perjuicio de la administración pública, etcétera. Tengo comunicación con el doctor Cristian Rachid, que es fiscal federal y que es el fiscal que interviene en las causas. Doctor Cristian Rachid, gracias por atenderme. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, un saludo a toda la audiencia y a todo el equipo. Bueno, ¿qué hay que esperar ahora en esta disposición de la Corte Suprema de que efectivamente es el juez federal quien debe intervenir en la investigación, doctor? Sí, bueno, primero vale la pena aclarar que esta resolución de la Corte en realidad nada nuevo agrega, por dos razones. Primero, por la fecha en la que sale este conflicto de competencia entre justicia federal y provincial para investigar, como usted bien dijo, exclusivamente lo que tiene que ver con delitos, porque otra cosa son infracciones electorales, se trabó allá por octubre de 2017. Imagínense que la Corte se viene a expedir 2 años después Ujú. y encima lo que dice la Corte es que es prematuro decidir la competencia y ni siquiera la define en definitiva. Ajá. Ujú. Por lo tanto, bueno, por eso yo me ocupo de aclarar con los medios con los que hablo que esto nada nuevo agrega y que en definitiva hace más de un año que yo estoy investigando en las dos causas y la investigación va con sus avances lentos por la falta de recursos que tenemos a nivel provincial en cuanto a peritos contables, pero está avanzando. Dicho esa aclaración, entonces hay, como usted bien dijo, dos causas. Por su parte, la causa electoral en la cual se analizó, y yo ya hice un dictamen, todavía sin resolución judicial, en esa se analizó, al igual que como el resto de los partidos políticos o alianzas que intervinieron durante las elecciones generales del 2017, la fuente de financiamiento y los gastos. Allí se llegó a la conclusión por los peritos que en ese caso intervienen son los de la Cámara Nacional Electoral, a diferencia de la causa penal, que son peritos de la Procuración General de la Nación que están en Buenos Aires, los de la Cámara Nacional Electoral están en Córdoba. Estos peritos determinaron que, luego de analizar los aportes y los gastos recibidos y efectuados respectivamente por la Alianza Frente Unidad Justicialista, hay 1.400.000 pesos que la Alianza invocó, informó que provenían de un aporte del Partido Compromiso Federal que integraba esa alianza. Sin embargo, el partido intimado a acreditar ese aporte no lo hizo, por lo tanto hay 1.400.000 pesos que se invocan como aportados de ahí, pero cuyo origen no se acreditó. Eso es una infracción formal, no quiere decir que esos fondos necesariamente sean ilícitos o lícitos, eso ya en todo caso será materia de comprobación en la causa penal, pero ya de por sí configura una infracción electoral y es por eso que yo solicité, dictaminé que se le aplique una sanción, una multa a la Alianza Frente Unidad Justicialista. Eso es lo que está pendiente por resolverse por parte del juez. A su vez, no sé si me están escuchando. Sí, perfectamente, doctor. Bueno, no, estaba muy silencioso todo. A su vez, eso puede, si esa resolución queda firme, que todavía, como dije, no la resolvió el juez, puede dispararse a responsabilidades personales también en el marco de la ley de infracción de financiamiento a partidos políticos, pero para eso hace falta que quede firme esta resolución que yo estoy pidiendo al juez federal electoral, que es la de
desaprobar la rendición de la Alianza Frente Unidad Justicialista Ujú. por las elecciones de 2017 y la aplicación de esa sanción. Y Por otro lado, en esa sí, causa, discúlpeme, sí, ahora lo llevo acá, pero en sí. esa causa de naturaleza de electoral, ¿qué papel cumplen los 80 millones? No, por eso, hasta ahora lo que se ha determinado allí que hay 1.400.000 que supuestamente lo aporta un partido, pero ese partido no contestó la intimación para acreditar a su vez de dónde proviene ese 1.400.000 pesos. Ujú. Por otro lado, la causa penal se investiga qué destino le dio a cada uno de los pesos que integran los 80 millones que recibió la fundación a ese subsidio estatal, es decir, si realmente se dedicaron a financiar proyectos de emprendedoras puntanas o si parte de esos fondos en realidad fueron desviados hacia otro lugar, que puede ser el financiamiento de campaña electoral a través de aportes no declarados al partido, y con lo cual habría sido una infracción electoral en ese sentido, o para otro destino. Y eso lo que requiere es analizar la ruta del dinero desde que el dinero salió del Estado provincial hasta cada uno de los pesos que gastó la fundación. Ustedes ya recordarán que ha habido ya varios requerimientos, órdenes de presentación con allanamiento de subsidio en las sedes que ha tenido sucesivamente la Fundación Mujeres Puntanas, todas esas son motorizadas desde esta fiscalía, y lo que se ha hecho es secuestrar toda la documentación contable y se está analizando precisamente con los contadores en Buenos Aires. Ese sería el estado de las dos causas. Ahora, la conexidad entre un eventual delito de lavado de dinero con los fondos que recibe la Fundación y la infracción a la ley electoral aún no está de manera alguna establecida en forma fehaciente. Vuelvo a repetir que lo que se ha determinado hasta ahora es que 1.400.000 pesos que se dicen aportados por el Partido Compromiso Federal no han sido acreditados en cuanto tal. Ahora, eso no permite conectarlo automáticamente con fondos provenientes de la Fundación, sino que precisamente las pericias contables están rastreando si hay sumas semejantes o mayores o menores de la Fundación que hayan tenido un destino electoral en ese sentido. Eso es más o menos la verdad que es una cuestión bastante compleja, las hipótesis delictivas son muchas, las que pueden confluir, pero bueno, hace falta determinado con precisión y para eso hay que esperar necesariamente las pericias. Porque hubo una expresión en la causa electoral, digamos, hubo una expresión que vino precisamente de la auditoría que hablaba de clientelismo político generado con ese Exactamente. dinero, ¿no? Exactamente, el perito, como se le encomendó en su momento también analizar si podía emparentarse alguno de estos aportes que había tenido la alianza con fondos provenientes de la fundación, bueno, no lo pudo hacer concretamente, es decir, no pudo determinar que ese 1.400.000 pesos provienen en realidad de la fundación, sino simplemente que el Partido Compromiso Federal no acreditó de dónde sacó esos fondos, pero en un apartado incluye esto que usted dice bajo una leyenda clientelismo político, interpretando que esa que lo de la fundación, al haber aportado, al haber recibido fondos del gobierno provincial y al haber hecho entregas de electrodomésticos junto con el candidato por entonces de la Alianza Frente Unida Justicialista, el senador Adolfo Rodríguez Sá, en actos públicos, en definitiva que eso implica aplicación indirecta de los fondos a campaña y que eso implicaría una infracción a la ley de financiamiento partidario. La realidad es que yo no compartí eso en mi dictamen, y esto es porque básicamente en el 2007 se modifica la ley de financiamiento de partidos políticos y justamente lo que se hace es excluir del régimen de esa ley a los aportes recibidos por los candidatos o gastados por los candidatos por cuenta propia. Al día de hoy la ley argentina permite básicamente una doble contabilidad. Quiere decir esto que los únicos que son objeto de auditoría son agrupaciones políticas, más no los candidatos de esa agrupación. Ajá. Esa es la realidad. Entonces, si la ley dice eso, por más discutible que sea, uno Claro, tiene que atenerse a la letra de la ley. claro. Pero esto no quiere decir que esa investigación se cierre, sino como dije, lo que se hace es profundizarla para ver si realmente llegan a encontrarse
que fondos que ha recibido el partido o la alianza en cuanto tal y que no pueden ser justificados, pueden tener alguna conexión con la fundación, ahí sí ya por supuesto también estaría en curso en una infracción electoral la fundación. Sin perjuicio de eso y de que no lo esté, está siendo investigada por eventuales maniobras de lavado de dinero. Ahora, esa normativa, doctor, que usted habla y que nos dice que se puede perseguir sí a las agrupaciones políticas y no a los candidatos en determinadas circunstancias Sí. vinculadas con el manejo de recursos para las elecciones. Son normativas hechas para precisamente consagrar la posibilidad de que no haya penas. Bueno, yo no voy a emitir un juicio de valor en ese sentido, pero la realidad es que funciona así. Solamente están comprendidos en el régimen de la ley 26215 de financiamiento de partidos políticos las agrupaciones en cuanto tales y no los candidatos. No quiere decir que cualquier delito que cometan los candidatos quede impune, lo que No, quiere decir es claro. que no puede configurar una infracción electoral, pero sí sendos delitos penales como lo que se están investigando en el resto. Ahora sí vale otra aclaración, más allá de que, porque yo sí tomé lo que dijo el perito en este sentido, es claro que, teniendo en cuenta las publicaciones que salen en las mismas redes sociales, es claro que esos fondos que la fundación entregaba como subsidios o préstamos se hacían en actos públicos y con la presencia del candidato. Por lo tanto, es claro que se le dio un sentido proselitista. Y Ujú. en ese sentido, yo sí he dictaminado que puede haber otra infracción electoral, no a la ley de financiamiento, sino a la violación de la veda, porque esos actos tuvieron lugar 35 días antes de las campañas, del inicio legal de la campaña por las elecciones generales. Por lo tanto, ahí sí creo que había una posibilidad de infracción por parte tanto del senador como de la presidenta de Mujeres Puntanas, pero no por de la ley de financiamiento de partidos, sino de violación del Código Nacional Electoral por la violación de la veda. Ujú. Eso también está pendiente de resolverse por parte del Juzgado Federal y allí se plantea otra cuestión que tiene que ver con si es necesario la prejudicialidad electoral, es decir, que el juez resuelva primero qué pasó, si hay que aprobar o no la rendición de la alianza, que yo dictaminé que no había que aprobarla y aplicar una sanción, y después a partir de allí las correspondientes responsabilidades personales, entre las que puede entrar esta. ¿Y Eh, cuándo debería resolver el juez Maqueda esto? y la realidad es que no está resuelto ese tema, ni todavía del resto de las rendiciones de las agrupaciones políticas de la campaña 2017, y esto tiene que ver con las idas y vueltas que tienen los expedientes entre San Luis y Córdoba, porque ahí está el cuerpo de auditores contadores, es decir, los plazos están todavía dentro de la normalidad. Eh, eh, Hay una cuestión nueva que complejiza todo esto, es que precisamente hace poco más de un mes se ha producido una nueva modificación del régimen de infracción de financiamiento partidario y a su vez el procedimiento aplicable. Esto podría también eh, implicar que hay una atracción del fuero federal, de la Ujú. competencia penal. Esta normativa no la tuvo en cuenta la Corte en su dictamen, y esto también podría variar la resolución en cuanto a una futura competencia de los múltiples delitos que se están investigando. No obstante, todavía sigue todo en justicia federal. Doctor, una pregunta más sobre la nueva causa, por llamarla de alguna manera. Sí. Este, ¿Por qué se podría llegar a configurar lavado de dinero? La ONU se puede configurar si es que, eh, suponiendo que el Ejecutivo Provincial tenía las facultades para desviar esa suma de dinero para aportarla en concepto de subsidio de la Fundación, si es que la Fundación no aplicó al destino comprometido en base al convenio firmado, que era eh, promover proyectos de mujeres emprendedoras, y desvió el dinero, ya sea total o parcialmente, a otros destinos no comprendidos en ese convenio, ahí podría haber una defraudación. Y todo ese monto desviado y defraudado de esa forma, aplicado a otros destinos, de forma que quede borrado, por decirlo de una forma, ese origen delictivo, ya importaría una posibilidad de lavado de dinero.
pero el circuito hay que comprobarlo de esa forma, es decir, dinero egresado de las arcas del Estado provincial, ingresado a la fundación y gastado por la fundación en un destino distinto y mediante maniobras para simular ese origen. ¿Y usted qué medidas ha pedido en esta causa? Bueno, en esa causa estamos con los contadores trabajando precisamente en ese sentido, se analiza toda la documentación contable de la fundación y se la cruza con toda la información que existe en los organismos públicos nacionales de recaudación. Eso es básicamente, esto hay que hacerlo con cada uno de los pesos que integran los 80 millones, por supuesto, y lo que implica analizar cuentas bancarias, no solo de la fundación, sino también del Estado provincial y de los eventuales proveedores con los que haya contratado. ¿Y en la Procuración General de la Nación hay personal suficiente para hacer esto? No, por supuesto que no. De hecho, hemos tenido la suerte, entre comillas, de que en PROCELAC, que es la Procuraduría de Investigación de Delitos Económicos que existe en la Procuración, se creó el año pasado una oficina con un par de contadores que pueden abocarse no a todas las causas, sino a ciertas causas de trascendencia institucional. Bueno, hemos tenido la suerte que uno de esos contadores está abocado a analizar esto, pero por supuesto que en justicia federal interior del país, sobre todo en provincias del tamaño de San Luis, no tiene los mismos recursos. Ya he dicho yo hasta el cansancio que aquí ni siquiera podemos peritar un porro de marihuana. Todo tenemos que hacerlo fuera de la provincia. Y eso es un obstáculo real y claramente se traduce en demoras no queridas, pero esa es la realidad. Gracias, doctor, por atenderme. Muchas gracias. No, por favor. Buen día. El doctor Cristian Rachique, fiscal federal en San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.